En este acto de presentación de un proyecto de investigación que tiene por eje la valoración y evaluación de la integridad en los procesos electorales. El proyecto es un proyecto de nivel mundial, pero aquí, y lógicamente por la propia dinámica de las actividades de la institución en la que estamos, tendrá una consideración para el ámbito latinoamericano, ¿no? Sin más preámbulos, decirles que es un acto que hacemos desde Flaxo España, con el apoyo de Casa de América, evidentemente, a la que estamos enormemente agradecidos, siempre por su sensibilidad a la hora de acogernos, ¿no? Me acompañan en la mesa, y ese va a ser el orden de intervención, en primer lugar el profesor Ferran Martínez, quien es profesor de la Universidad de Sydney, en Australia, y que es uno de los miembros de este equipo que dirige una prestigiosa profesora de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Sydney, que es la profesora Pippa Norris. Seguidamente tomará la palabra para Ferran hará la presentación del proyecto y nos hablará de cuestiones metodológicas y luego también de cuestiones prácticas a efectos del propio uso de esta aproximación. Después tomará la palabra la doctora Mónica Méndez Lago, quien es profesora titular de universidad y es funcionaria en el Centro de Investigaciones Sociológicas de aquí de Madrid. Luego tomará la palabra el profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, doctor Manuel Hidalgo Trenado, que seguirá con los comentarios, y finalmente concluirá el profesor Francisco Sánchez de la Universidad de Salamanca y también subdirector de Flaxo España. Pues nada más, sin más dilación, Ferran, tienes la palabra. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias, Mónica, compañeros, y gracias por venir, porque es un viernes por la tarde, 7 de la tarde, de verdad, os agradezco yo y en nombre de todo mi equipo que hayáis llegado. Voy a presentar algunos de los resultados. Antes de presentar algunos de los resultados de esta encuesta de expertos, voy a hablar un poco de a qué nos referimos cuando estamos hablando de integridad electoral. Voy a hablar también un poco de cómo medir este concepto, que como vais a ver es complejo, multidimensional, y voy a dar varias explicaciones de por qué es así. Y luego extrañaré varios resultados prácticamente a base de mapas. Antes de nada, no quiero decir que tenemos, y soy muy consciente de las limitaciones del estudio, no tenemos la razón absoluta, pero de momento los resultados van bastante en consonancia con los esfuerzos que se están haciendo desde otras investigaciones en otras partes del mundo. Entonces, sin más dilación, voy a empezar. Y lo que nosotros estamos haciendo desde la Universidad de Sydney es intentar responder a estas tres preguntas. La primera es, ¿cuándo las elecciones cumplen con los estándares de integridad internacional? Y esos son estándares que no determinamos nosotros, sino que los países, en diferentes comisiones, en diferentes convenciones, han decidido firmar de forma libre y voluntaria, ¿no? Pues bien sea a través de la OEA, bien sea a través de la OSCE, bien sea a través de Naciones Unidas. La segunda pregunta es qué sucede cuando esos estándares no se cumplen, y luego veremos un par de ejemplos que creo que van a expresar claramente qué es lo que sucede. Y la última parte, y es un esfuerzo que estamos intentando ver ahora mismo y que creo que las ciencias sociales deben intentar aspirar en cierta medida a solventar, o al menos a proponer soluciones a los problemas, ¿no? Una vez sucede algo, una vez tenemos un problema, ¿qué soluciones, qué se puede hacer para intentar evitar o solventar o evitar ciertos desaguisados? Entonces, son tres preguntas, como veis, todas muy sencillas, que estamos intentando solventar y nos llevamos de momento pues varios años de investigación. Bien, lo que os quiero enseñar en primer lugar es, para que veáis el número de elecciones en democracias cómo ha ido aumentando. Es una subida exponencial. Es obvio que tenemos que incluir a los países de Europa del Este, que dejaron de estar bajo yugo soviético, etcétera. Pero si vemos en lo que no se considera democracia, y luego podemos entrar en diferentes definiciones, bien sea Freedom House, bien sea Polity, da igual. La historia es que el número de elecciones ha ido subiendo. Entonces, incluso en no democracias se vota, y cada vez se vota más. Es más, de los 180 países que hay, creo que son solo 5 o 6 que no celebran elecciones. ¿Vale? Entonces, es algo que sucede, y es algo que incluso los autócratas utilizan para legitimarse tanto interna
como externamente. Bien, cuando intentamos definir el concepto, yo utilizo dos acepciones. Una, podemos entender el concepto a través de lo que no es, ¿de acuerdo? En términos negativos. Y utilizo los trabajos de Sarah Birch, que está en la Universidad de Glasgow, o Andreas Schelder, que está en el CIDE, ¿no? Y Schelder para mí utiliza el menú de la manipulación, que es lo que más me gusta, que es a partir de todas las posibilidades. Voy a empezar mejor. Una elección es un proceso complejo que implica infinidad de procesos, implica infinidad de elementos y prácticamente para cada uno de esos elementos se puede alterar, se puede manipular. Y ahora os enseñaré el ciclo y veréis todas las posibilidades que tenemos. Entonces Schelder nos habla precisamente de la manipulación, del menú de manipulación que podemos tener, ¿no? Y está implícito el ciclo electoral de lo que os hablaré. Esta es la peor diapositiva que vais a ver. Para los estudiantes jamás presentéis una diapositiva así, ¿vale? Por mucha letra, etcétera, pero el argumento es en la academia también cómo se ha definido, ¿no? Os estoy diciendo cómo se define en términos negativos y cómo se define o cómo se está definiendo en términos positivos. Y hay muchísimas definiciones, ¿de acuerdo? Os estoy citando aquí el Cleet-Svensson, que hablan de freedom and fairness, y esta diapositiva está en inglés sencillamente para que veáis la diferencia de dos autores. Estos dos profesores están en Oxford, el Cleet está en Aarhus, en Dinamarca, y para que veáis cómo freedom y fairness, que son los dos conceptos que ellos tienen en mente, cómo tienen distintas concepciones de lo que es libertad y de lo que es justicia, ¿de acuerdo? Y por último, mi jefa, o lo que entendemos nosotros en el proyecto, que definimos integridad electoral como aquel conjunto de principios internacionales acordados bajo estándares universales sobre las elecciones que reflejan normas globales aplicadas a todos los países durante todo el ciclo electoral. Dicho de otra manera, no es lo que un grupo de académicos o un grupo de políticos sentados en Washington, en Estocolmo o en Sydney deciden, sino es lo que todos los gobiernos deciden que es así y deciden firmar de forma voluntaria. Lo que os quería dar a entender es que esto es un concepto complejo, o sea, hay muchísimo, y en el que hay muchas dimensiones. Y precisamente como hay muchas dimensiones, y ahora veréis en el ciclo lo que me refiero, puede ser muy difícil de evaluar. ¿Cómo vamos a medir esto? Que es, pues, empieza o tiene el mismo sentido que otros conceptos como democracia, ¿no? ¿Qué es la democracia? Pues hay muchísimas variables, y si yo empiezo a hablar aquí o empezamos a hacer preguntas, seguramente lo que yo entiendo por democracia, algunos de mis colegas tendrán en mente otras dimensiones como, por ejemplo, desigualdad, ¿no? Que la desigualdad se afecte, mientras que otras personas solo se centrarán en que haya capacidad de alternancia en el poder. Entonces, puede ser distinto, puede ser complejo cómo entendemos todos y cada uno de ellos. Y lo que quiero dar a entender es que integridad electoral, esta definición multidimensional y compleja, no es solo un aspecto nuestro, es un problema que encontramos en ciencia política o en ciencias sociales de forma habitual. O sea, como lo veis aquí, qué entendemos por cultura política, qué entendemos por eficacia política, qué entendemos por democracia. Y aquí nos gusta utilizar el ejemplo de ese juez del Tribunal Supremo, ¿no? Que lo sabemos cuando lo vemos, pero si nos pides definirlo, podemos llegar a tener problemas, ¿no? Entonces, en cualquier caso, para nosotros, ¿cómo lo definimos? Nuestro punto de referencia son, de nuevo, las convenciones, los puntos de referencia internacional, ¿de acuerdo? En el que todos los países deciden hacerlo. Y este es el ciclo, y esto se ha descuarinjado por la diapositiva. La diapositiva estaba bien bonita. Y esto es lo que os quiero enseñar. Fijaos, cuando empezamos en el ciclo electoral podemos tener nuestras leyes electorales, ¿no? Podemos aquí entender cuál es nuestra fórmula de decisión, cuál es nuestro electoral, el umbral electoral. ¿De acuerdo? En España puede ser el 3, 5%, pero en Turquía puede ser el 10, puede ser del 15%, en otros países es del 1%. Y por ahí podemos empezar a hacer manipulaciones. No hace falta que hagamos la trampa o dentro de lo que es el menú. No todo va a ser en el día del conteo de votos. Si eres un autócrata que no tienes ni idea, o que eres un mal autócrata o que no sabes mentir muy bien, lo que intentarás siempre será hacer trampas en el día del conteo de los votos, ¿de acuerdo? Pero si eres suficientemente, y no quiero justificarlo, sino simplemente lo que hemos observado, si nos vamos a Malasia, nos vamos a Singapur, vemos que lo que se dedican a cambiar han sido las boundaries, las fronteras electorales, ¿de acuerdo? Entonces, lo que era el distrito A deja de ser el distrito A, se convierte en el distrito A más parte del B, y de repente, donde antes tenía
una proporción de votos, ahora consigo tener otra, ¿no? Es lo que se conoce como en inglés como gerrymandering, ¿no? Cuando la proporción de tus votos no se corresponde con la proporción de tus escaños y hay una desigualdad, es decir, yo consigo el 40% de los votos y obtengo el 60% de los escaños. Esto ha sucedido el año pasado en Malasia, tienes un problema, ¿de acuerdo? Mientras que en Noruega tienes un 1% de los votos, consigues un 1% de los escaños, más razonable. Si queremos hacer trampas, no vamos a hacer el gerrymandering el último día, sino que lo hacemos 2 o 3 años antes de la elección y ahí podemos manipular los resultados. Eso es, como comprenderéis, intentar controlar eso para todos los países pues puede ser complejo. Podemos tener problemas sobre registros de votantes, quién tiene derecho a voto, quién no tiene derecho a voto, cuándo dejamos de que participe la gente o que no participe la gente. Pensad en Estonia, en 1992, los estonios deciden que la minoría rusa, 40%, va a dejar de poder votar. 40% de la gente que tenía derecho desaparece. Obviamente ahí estás condicionando lo que sería el campo electoral, ¿no? Podemos hablar de medios de campaña, ¿no? Quién tiene acceso a los medios de comunicación, y a mí el tema que me preocupa especialmente en estos momentos es el tema de la financiación de campaña, de financiación de los partidos políticos. No hace falta que empecemos a enumerar casos aquí en España. No, o sea, de hecho tengo un par de diapositivas que no voy a mencionar aquí, pero si empezamos, tenemos problemas en España, tenemos problemas en Italia, tenemos problemas en Alemania, hemos tenido problemas en Reino Unido, Brasil, México, Argentina, donde de repente aparece un maletín en medio de una campaña electoral. Demonios, es que está en Noruega, que esto me quedé sorprendido, está en Noruega. Hubo un caso en el cual, a través de unos molinos de viento, había habido ahí un caso que no estaba del todo claro, como nos destacó Transparency International. Y esto, como vais a ver, es un problema fundamental. Obviamente, si yo tengo acceso a muchísimos recursos y mi contraparte no las tiene, es más probable que aumente mis probabilidades de salir beneficiado. Tenemos problemas de conteo de voto, que es lo que conocemos tranquilamente. Esto en España, nos explicaba Varela Ortega cómo nos dedicábamos a donde ponía 10 pone 100 y votaban hasta los muertos, ¿no? Entonces esto es una dinámica que se produce en otros países. Luego tenemos problemas en los INBs, que serían como la Junta Electoral Central, es decir, los organismos electorales, que de repente, si no son independientes o dependen del gobierno perfectamente, pues pueden decidir que una elección vaya para un lado o vaya para otro. Y de aquí viene el concepto de menú, de manipulación, de que os hablaba antes de Schelder, ¿verdad? Es decir, y esto solo es algunos de los casos que estamos comentando. Seguramente vosotros conocéis otras posibilidades de otro tipo de fraudes que se pueden cometer cuando estamos haciendo elección. Entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, a mí me parece bastante obvio, pero si violamos el concepto, si violamos la integridad electoral, no estamos ante un terreno electoral equitativo, equivalente, válido. Esto obviamente mina la legitimidad y erosiona la confianza que puede tener el público. De ahí a un paso a manifestaciones medianamente tranquilas hay poco, pero al paso de la violencia, léase Kenia 2007, es literalmente un paso. Entonces, en muchas ocasiones, y es lo que nosotros conocemos como elecciones contenciosas, ¿no? ¿Qué pasa cuando pues, lo que se suponía que tenía que conducir a un resultado razonable, ¿no? Y es obvio que las elecciones nos sirven para solventar nuestros conflictos políticos de una forma razonable y pacífica, al final acabamos pues, con muertos en las calles, ¿no? Ese es el problema, que si violamos el concepto, o sea, si las elecciones no son íntegras, pues podemos acabar teniendo problemas de orden público de forma obvia y evidente. Entonces esto, para eso nosotros se nos hace importante. Pero como os decía, el asunto está en cómo lo medimos, es decir, estamos más o menos de acuerdo en qué puede ser integridad, más o menos unos tendrán unas definiciones en mente, otros tendremos otras, pero con independencia de la definición que tengamos, la cuestión es cómo medimos esto, ¿no? Porque si no, si empezamos a hablar y no nos ponemos de acuerdo tanto en métricas como en conceptos, solo tendremos lugares comunes y no tendremos nada a lo que agarrarnos. Y entonces, aquí es donde hemos empezado, nosotros tenemos una propuesta, pero por eso es tan bueno que esté tanto Mónica, que esté tanto también Francisco como Manuel, porque ellos, Manuel, por ejemplo, ha trabajado desde otra perspectiva, y yo solo que os voy a mencionar ahora mismo son algunas de las metodologías que se utilizan, y lo que quiero señalar muy claramente es, nosotros utilizamos una, pero la nuestra está bien, o sea, la puedo defender y tengo mucho background, o sea,
tengo mucha evidencia para demostrarla, pero no es la única y en segundo lugar todas son complementarias. Entonces a mí no se me ocurre solo utilizar lo que yo hago, sino que también me baso mucho en el trabajo de muchísima otra gente que están haciendo encuestas de ciudadanos, etcétera, como luego os enseñaré. En primer lugar podemos utilizar los estudios de caso, pues esto es, tomamos a alguien como Manuel que sabe mucho de un país o de dos países y nos explica claramente cuál ha sido la situación política en ese país concreto, llámese X, llámese Y, y nos explica la situación. El problema en muchas ocasiones de eso, las limitaciones de esos estudios, es que no podemos generalizar, ¿de acuerdo? Pues porque podemos acabar explicándonos que Francia es Francia y España es España, pero lo que necesitamos intentar son patrones comunes, extraer patrones comunes, que es lo que necesitamos. La otra posibilidad son los reportes de emisiones electorales. Algunos de vosotros aquí habrán sido observador electoral, algunos de vosotros estarán en el roster del Ministerio, en el cual recibe invitaciones para ir a observar a Zambia, a Guatemala, Honduras, donde sea. Y esos informes están muy bien, producen muchísima información y con el paso de los años se están profesionalizando mucho, y esto me lo sé muy bien ahora porque llevo analizados los prácticamente 70 informes de la OEA desde 1999 hasta hoy, se han ido homogeneizando y cada vez son más profesionales, con lo cual es muy sencillo encontrar qué información quieres sobre qué área, sobre cualquiera de esas dimensiones que os comentaba antes, pero los problemas, las limitaciones es que la cobertura no siempre es universal, es decir, ahí muchas veces dependemos del país al que se nos invita, y luego hay diferentes criterios según organizaciones, eso se está empezando a homogeneizar, pero no es lo mismo. Si bien la Unión Europea, la OSCE o la OEA tienen unos criterios que a mi modo de ver son bastante homologables, luego tenemos otras organizaciones que honestamente creo que están ahí para legitimar, bueno, no creo yo, está demostrado empíricamente que están ahí para legitimar al tirano de turno. Otro tipo de trabajos que tenemos es la codificación de reportes de medios de comunicación, es decir, sea la BBC, sean los medios locales, sea lo que queramos, tenemos un montón de fuentes allí y extraemos toda la información. El problema de eso, y es muy útil, la única limitación es que en muchas ocasiones no tenemos toda la información, quiero decir, muchas veces se excluye la prensa local. Podemos incluir El País, ¿vale? Si estuviéramos estudiando España, el ABC, El Mundo, pero seguramente no estaríamos incluyendo el Heraldo de Aragón o periódicos locales, con lo cual mucha información se puede estar perdiendo. Y otra cosa que está muy bien y que de donde sacamos también mucha información son los reportes humanitarios. Y son bastante comprensivos porque cubren muchísimos países, o prácticamente todos los países del mundo, pero son muy descriptivos y es muy difícil extraer conclusiones concretas de qué es lo que ha pasado. Ahora está muy en boga, probablemente Manuel puede hablar luego un rato de Electoral Forensics, que es básicamente observar cuáles son los patrones de votos, del conteo de votos. Entonces resulta que sí, la elección normalmente es libre, suele ser, los resultados que solemos obtener son de la probabilidad de sacar un 0, o el último número sea 0, 1, 2, 3, 4, suele ser equivalente. Pero cuando hacemos trampas se suele concentrar en los valores 5, 0, entonces solemos sacar 3.250, 3.200, 3.350, etc. Y el problema también es que la metodología ahí no está del todo cerrada con el tipo de fórmula electoral que se utiliza, con el tipo de fórmula, si es el índice de Benford, etc. En fin, hay muchas cosas. Por último, tenemos los experimentos los experimentos naturales, y lo bonito de eso es que podemos atribuir causalidad. Problema que no podemos extraer generalizaciones para todos los países, es decir, lo que sucede en Kenia, pues tenemos un tratamiento muy concreto, pero hasta en qué medida podemos transportarlo a Venezuela o a Noruega, pues es bastante limitado. Aquí Mónica podrá hablarnos mucho. Tenemos también las encuestas de opinión pública, y eso es fantástico porque lo tenemos para todos los ciudadanos. Las encuestas en muchísimas organizaciones, el CIS es un ejemplo, son fantásticas, maravillosas y perfecto porque están disponibles y son públicas. Problema, en muchas de esas preguntas las preguntas que podemos hacer no pueden ser especialmente difíciles en algunos casos. Si yo hablo, mi madre es enfermera, le gusta mucho lo que yo hago, pero cuando le explico el gerrymandering se lo tengo que dibujar, ¿de acuerdo? Entonces intentar explicar el gerrymandering a según qué niveles educativos, y esta sala es una muestra muy muy sesgada de gente que está interesada, pero intentar explicar según qué conceptos a ciudadanos que no les interesa tanto la política puede ser más complejo. Entonces tenemos que ser muy concretitos con el tipo de preguntas que hacemos, ¿de acuerdo? Pero para que veáis algunas preguntas
Esto es el World Value Survey, que se lleva haciendo ya 6 oleadas, un montón de tiempo en muchísimos países, y esta es una de las preguntas, este es uno de los reactivos que se hace, que es si los ricos compran las elecciones, ¿de acuerdo? Entonces veis que los resultados que obtenemos aquí, abajo está Holanda, arriba está Colombia, Jordania y Taiwán y Filipinas. Cuanto más arriba, cuanto más cerca del 3, peor, o sea, más de acuerdo estás con ese tipo de afirmación, lo cual entendemos, creo que sería el entendimiento común en que esto es negativo, mientras que en Alemania o en Holanda la cosa está bastante bajo. Para mí hay un outlier aquí que es Ruanda, que Ruanda sale extraño en World Value Survey y nos sale extraño también a nosotros. Y luego tenemos el primer país latinoamericano, Uruguay, que por cierto es uno de los que mejores nos salen en los resultados y nos salen prácticamente todos los tests que tenemos. Entonces son útiles, pero como veis este reactivo, los ricos compran las elecciones, es un reactivo muy fácil en el cual la gente puede decir si está de acuerdo o no está de acuerdo, pero de nuevo pensad en preguntas sobre gerrymandering, el concepto es más complejo. A todo esto entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? ¿Qué es lo que utilizamos? Nosotros utilizamos expertos, y yo sé que esto puede traer suele traer cola, y ahora explicaré qué entiendo por un experto y daré definiciones, etcétera. ¿Por qué utilizamos expertos? Bien, en primer lugar, porque, como ya he dicho, las elecciones son procesos complejos, con muchísimas dimensiones, y medirlo es también, como entendemos, pues complejo, ¿no? Como os he dicho, también es multidimensional. Tenemos la cuestión de la financiación, tenemos los medios, tenemos el registro de votantes, el registro de partidos, las leyes, etcétera, etcétera. Entonces, entendemos que un experto tiene más probabilidad de conocimiento de ciertos asuntos de la política concreta que un ciudadano corriente. En tercer lugar, son comunes en la disciplina, o sea, no somos los primeros en realizar encuestas de expertos, Leiber y muchos otros más lo han hecho para cuestiones ideológicas. Y esto es lo que he dicho al principio e insisto ahora, son complementarios. O sea, yo ahora os voy a presentar nuestros resultados, pero voy a presentar también un par de cross-checks con otras fuentes de datos de otras personas para que veáis que esto no sale por ningún lugar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo entendemos un experto? Perdonad. Vale. Lo que quiero hablaros ahora, simplemente ahora hablaré de la definición de expertos, pero para que veáis, nuestros datos están aquí. Los datos son públicos, o sea, os los podéis descargar si tenéis un acceso a Internet ahora mismo. Los datos están en todos los formatos que creemos que pueden ser utilizados, CSV, si utilizáis SPSS, Stata, lo que queráis, o sea, es gratuito, no se carga, ahí tenéis los links. Tenemos una base electoral para 180 elecciones en 139 países, lo que quiere decir que hay varios países que han votado varias veces desde que empezamos. Empezamos en julio del 2012 y cada elección nacional se incluye. Si tu país tiene doble vuelta, solo incluimos la segunda vuelta, no incluimos la primera. ¿Por qué? Porque asumimos que si has hecho trampa en la segunda y preguntamos en la segunda, lo podemos capturar, pero si preguntamos en la primera y lo haces trampas en la segunda, pues no lo capturamos. Y obviamente nos debemos a nuestros expertos. En esta mesa creo que hay alguno que ya recibió nuestra encuesta y a la cual pues muchas gracias. Al final son 2.080 expertos solo de respuestas. La base actualmente consta de más de 9.200 personas y nuestra tasa de respuesta es de prácticamente 30%. Al final de cada elección, se vota el 1 de enero, pues enviaríamos un email el 1 de febrero, o sea, 4 semanas después, y te enviaremos el email hasta 3 veces. Si la tasa de respuesta es medianamente razonable, o sea, tenemos más de 8 o 9 respuestas por país, entonces no enviamos más, pero si vemos que no tenemos una tasa buena, enviamos emails generalizados, o sea, emails individualizados con nombres y apellidos. Entonces, ¿cómo entendemos un experto? Esta es la definición que tenemos. Un experto es un politólogo, o un sociólogo, o un economista, pero una persona que haya demostrado conocimiento en el proceso electoral del país concreto. ¿Cómo demuestro que tienen conocimiento del proceso electoral en el país concreto? Con estos 3 criterios. 1, membresía de un grupo relevante de investigación, ¿vale? Sea SAPSA, IPSA, alguna de estas asociaciones que los científicos sociales son miembros. 2, publicaciones, libros, artículos en revistas en el campo electoral. O 3, que estés trabajando en una universidad como profesor o investigador. Ahora bien, alguno me dirá, bueno, esta es tu definición, pero pueden haber otros tipos de expertos, sin duda los hay, pero la ventaja que tenemos nosotros es que yo a día de hoy, bueno, yo y mi equipo obviamente, estamos seguros de los 9.200 personas que tenemos, es decir, yo sé
para todos y cada uno de ellos qué trabajos han publicado. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo a Manuel, sé sus últimas publicaciones y puedo justificar su entrada. ¿Quiere esto decir que es el único experto, que son los únicos expertos válidos? No. Podríamos tener periodistas, podríamos tener antiguos políticos o políticos inactivos, etcétera. Pero con esta definición, yo controlamos nuestro universo y somos capaces de justificar quién responde y quién, o sea, a quién tenemos y a quién no tenemos. ¿De acuerdo? La base está en constante. Estamos constantemente creciendo, tengo a un par de estudiantes trabajando constantemente en ello y cada vez vamos mejorando año tras año el número de expertos. Solo por última cosa, enviamos el correo a 40 expertos por elección, ¿vale? Entonces, para las últimas elecciones españolas enviamos a 40 invitaciones. No significa que tengamos solo 40 expertos, tenemos a bastantes más. Y lo que quiero deciros es el esfuerzo que lleva esto, porque, como comprenderéis, encontrar expertos para España o para Estados Unidos no es especialmente complejo. Pero cuando empezamos a hablar de países como Trinidad y Tobago, o el Caribe, que son un dolor, para nosotros ha sido un dolor de cabeza, la cosa se complica. No os quiero contar según qué países de África en los cuales el concepto de universidad o el concepto de publicación no cuenta. Con lo cual esto es muy intensivo en manera es muy laborioso. O sea, nos lleva mucho tiempo conseguir buenos expertos y buenas personas. Y obviamente está garantizada toda su privacidad, etcétera, y la base no se comparte. Esta es la cobertura de las encuestas. Como veis, no sé si podéis ver bien los dibujos. Como os decía, tenemos 139 países cubiertos hasta la fecha de hoy. Los más oscuros es que llevan 3 selecciones, pues tenemos así Japón, creo que eso es Bulgaria, Turquía. Países con 2, México, Estados Unidos y países con 1. España solo tiene 1, etcétera. Entonces, como vais viendo, los países que están enrayados que no tienen elecciones, ahí está China, que tiene elecciones locales, pero no tiene elecciones, y son elecciones nacionales solamente, ¿ok? Y algún otro país. Bien, entonces, con todo esto ya os voy a pasar a presentar los resultados. Lo que hemos hecho aquí ha sido: conseguimos la respuesta de los expertos por país. Una vez conseguimos la respuesta por los países, la agregamos a nivel de elección, ¿de acuerdo? Y lo que os presento aquí es los resultados a nivel de elección para cada uno de los países. Si se consigue de una escala de 0 a 100 más de 70 puntos, se considera que la elección tiene una alta integridad electoral. Si está por debajo de 40, se considera que la elección está muy baja. Y como veis, la variación es bastante importante. Si nos fijamos en América Latina, lo que os decía, Uruguay sale muy alto, y al que mejor sale siempre, o al menos, es Costa Rica. No nos ha dado no daba ningún problema. Sin embargo, tenemos otros países que tienen resultados bastante malos. Por ejemplo, la última elección haitiana pues tuvo muchos problemas. Pero como veis, los patrones son bastante generalizados. España sale bien, sale alto, pero no sale muy alto. Portugal sale por encima de España. ¿Y me podéis decir si hay una correlación con renta? Sí la hay, pero no es una correlación completamente definitiva. Tenemos países como Mongolia, que está aquí, es el país verde de ahí, que es un país que no es especialmente rico y las elecciones pues las tienen razonablemente bien. Con lo cual, sí, la renta ayuda, obviamente, pero no es una condición sine qua non para que las elecciones se hagan de forma profesional e íntegra. Y esto es especialmente relevante porque una vez presentamos el trabajo en Kenia y fue una reacción de la audiencia, ¿no? Que en muchas ocasiones se justifica el desempeño que es más pobre por cuestiones de recursos. Sí, de nuevo, los recursos importan, pero no es el único criterio que se tiene en cuenta. Por regiones, porque el mapa es bastante amplio, Europa Occidental sale por encima, pero si os fijáis, América está en el segundo o tercer lugar, según como lo miráis. Por debajo nos sale el sur y el este de África. Aquí pues tendríamos países que no lo hacen precisamente bien. Y aunque África salga muy abajo, luego tenemos excepciones como Mauricio, como Islas Mauricio, como
o como las últimas tunecinas que salen bien, o Namibia que no salieron especialmente mal. ¿Os acordáis que estos son por regiones? Lo otro que os he presentado es por dimensiones, ¿no? La siguiente forma en la que tenemos que ver los resultados es qué dimensión es la que mejor funciona y qué dimensión es la que peor funciona. La peor, lo que mejor funciona es el conteo de los votos. Precisamente donde lo que utilizábamos en España, que era decir, donde teníamos 10, ahora tenemos 100, eso es lo que la gente ya ha aprendido, o al menos es donde tenemos el proceso de conteo es el más profesional, funciona razonablemente bien de forma global. Pero lo que funciona mal es el asunto de financiación de campañas, el asunto de financiación de política. Y esto no es una cuestión americana, no es una cuestión africana, es una cuestión global, y aquí el mapa muestra claramente las zonas en rojo, es decir, por dimensiones. Aquí simplemente lo que he tomado es cuál es el desempeño del país en esa dimensión, en la dimensión de finanzas, y como veis el rojo predomina tanto en la región, pero bueno, predomina en prácticamente todo el mundo. Y Estados Unidos lo tenemos en naranja, pero claro, ya sabemos cómo funciona la financiación de las campañas en Estados Unidos, que es prácticamente lo que en muchos países es ilegal, ahí está legalizado, ¿de acuerdo? Entonces, con conversaciones con IDEA y a Suecia y tal, uno de los esfuerzos que se tienen ahora en mente es ver qué se puede hacer a nivel global, porque pues, esto es un problema, pero que no lo decimos solo nosotros, sino que está generalizado. Rápidamente, para que veáis esto, os he dicho antes que, bien, nosotros nos centramos en expertos, pero que no desdeñamos en absoluto y que nos basamos también en datos de otras fuentes. Esto es cruzar los datos que os he enseñado antes sobre la encuesta mundial de valores con nuestra encuesta en este ítem, ¿no? Sobre si los ricos compran las elecciones. Y como veis, hay una correlación bastante seguida. Entonces nuestros expertos no están muy alejados, para aquellos países en los cuales se repite, no están muy alejados los unos de los otros. Quiere decir que están en bastante convergencia. Y estos son los datos para América Latina, el desempeño. Legislativa prepresidencial. Como veis, Haití nos sale muy abajo, y Costa Rica y Uruguay, de forma consistente, siempre arriba. Y bastante por encima de Estados Unidos, y de hecho Estados Unidos sale muy cerca a México. Si hay alguien en la sala de Trinidad y Tobago, me puede decir por qué no está incluida. Simplemente porque solo obtuvimos una respuesta y nos pareció que no podía entrar. Entonces, si alguien conoce expertos en Trinidad y Tobago, pues hemos enviado muchos emails, hemos dado mucho la paliza, pero solo hemos conseguido una respuesta. Y lo interesante es ver también cómo en países que es, por ejemplo, en México 2015 legislativas y México presidenciales, hay diferencias en las evaluaciones, ¿de acuerdo? Esto es a nivel nacional. Ahora uno de los esfuerzos que estamos haciendo, precisamente con los colegas de Flaxo, con Irma Méndez y Nicolás Loza, estamos haciendo la primera encuesta subnacional en México para expertos mexicanos, y también estamos haciendo el mismo esfuerzo para Rusia, que es un país muy grande, y para la India. Entonces es a nivel regional. Perdón. República Dominicana sí que lo hemos... ¿Se me ha quedado? Sí, está en el reporte. Ahora mismo, luego mismo te lo enseño. Pero no, votáis este año. En 2016. Claro, es que no está incluido. En el 2000, pero es que empezamos en julio, empezamos a partir de julio del 2012. Fue antes. Fue en mayo. Por eso. Entonces fue por eso, llegamos, básicamente nos instalamos en enero en Sydney y tiramos hacia atrás para hacer el testeo. Entonces ese es el motivo, pero República Dominicana estará incluido en este levantamiento. Gracias. Entonces veis que está, creo que todas menos Trinidad y Tobago. Esto es el desempeño de América, incluido Estados Unidos y Canadá, con respecto al resto de las regiones del mundo, y veis que hay diferencias significativas en lo que son cuestiones de conteo de votos y registro de partidos. Las cosas funcionan por encima de la media y son diferencias significativas y funciona bien, pero de nuevo lo importante, y no me canso de insistir en esto, finanzas de campaña. Sale muy mal. No, ya termino. Sale mal, pero sale mal en todo el mundo. Entonces aquí tenemos un problema y simplemente esto lo estoy utilizando de altavoz como para daros a entender esto. Ya estoy. Sé que esto genera muchas preguntas, entonces estaré encantado de
recibirlas, y ahora espero los comentarios de mis colegas. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero, quiero empezar agradeciendo la invitación para estar en esta mesa hoy. Pues vamos a dividir el trabajo. Yo voy a hablar sobre todo de cuestiones metodológicas. Hay otras personas en la mesa, seguro que Manuel Hidalgo puede combinar estos aspectos, hablar de cuestiones más metodológicas y otras más sustantivas de la aplicación del índice a América, y es un conocedor mucho más... conoce mucho mejor esta realidad. Entonces yo voy a abordarlo sobre todo desde una perspectiva de la metodología, y voy a abordar dos perspectivas, porque aquí la intervención se ha centrado un poco en el proyecto, un poco en el índice, que es el resultado más tangible quizá y también más atractivo del proyecto, pero quizá aquí yo enfatizaría más otros materiales que son muy útiles, e invito a todos los asistentes a que consulten la página web del proyecto, porque hay mucho más material además del índice que hoy vamos a comentar. Con motivo de la invitación a esta mesa, pues he buceado mucho en la página web y realmente hay una gran cantidad de información. Y voy a plantear 4 o 5 aspectos que considero positivo. Voy a hacer algunas preguntas y algunas sugerencias que luego pues, puede abordar Ferran o abordarse posteriormente, no sé muy bien cómo. Comentarios. En primer lugar, quiero resaltar que me parece que es cierto que es un concepto complejo que puede despertar cierta controversia o polémica, el concepto de integridad electoral. Yo voy a resaltar algún aspecto que me parece especialmente positivo. Uno es esa visión multidimensional, pero sobre todo que integre o que preste atención a las distintas fases del proceso electoral. De la misma manera que vemos que hay misiones de observación de corto plazo y de largo plazo, bueno, pues la mirada del índice es a largo plazo, y eso me parece fundamental. Y no solo a largo plazo, sino aspectos que van más allá de lo que a veces tenemos en mente en una visión muy restringida del sistema electoral como método de conversión de votos en escaños. Es mucho más que eso. Y hablar de todo el proceso electoral, y desde como decías, desde la propia ley, y reúne diferentes aspectos. Eso me parece especialmente importante destacarlo, y complejo también. Es más fácil medir la proporcionalidad de los sistemas electorales o la conversión de votos en escaños que medir todos estos aspectos, y precisamente ahí sobre ese punto ha abundado Ferran en la dificultad que entraña. Luego hay otro aspecto que me parece muy positivo, y es esa concepción global del proyecto. Cuando nos hablan de misiones electorales, a lo mejor hay misiones de observación en todos los países, pero generalmente se presta atención a aquellas, lógicamente, donde hay más dudas, más sospechas sobre la posibilidad de que exista fraude. Eso ya digo, me parece lógico, pero desde una mirada más global y también más académica tenemos que pensar en un continuum. Evidentemente hay umbrales por debajo de los cuales consideremos que una elección no cumple los requisitos mínimos de integridad, pero luego nos podemos situar en lo perfectible y decisiones que pueden hacer que un sistema, un complejo de leyes electorales mejore o empeore ese grado de integridad de las elecciones. A este respecto me parecía gracioso que hayas destacado en el mapa, aparecía por ejemplo Australia en verde oscuro, o sea que es de las que puntúan bien en el índice, y Ferran y otro autor justo hace nada, unas semanas publicaban un artículo en un periódico australiano que se titulaba "Las elecciones australianas no son tan buenas como piensan ustedes". ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente depende de cómo se mire. Si yo miro este mapa digo, hombre, son bastante buenas. Pero si miro este titular, que está dirigido a los australianos, es para decirles, bueno, a ver, por el mapa son bastante buenas, pueden estar ustedes satisfechos, pero no hay que dormirse, o siempre hay posibilidades de mejorar. Y ese es un aspecto que me parece especialmente destacable, un aspecto muy positivo. También eso tiene una parte de dificultad, y es que se ha hablado, cuando mencionaba en la presentación de las leyes electorales, que se puede hacer trampas con los umbrales, las barreras electorales. Bueno, hay una parte que puede ser trampa, otra parte en la que nos encontramos con dilemas que entraña cualquier ley electoral. Se puede dar un máximo acceso al voto con el voto por proxy, por una persona en la que confiamos el voto para que vote por
en nuestro nombre, como sucede en el Reino Unido, pero eso, según en qué circunstancias, puede maximizar las posibilidades de fraude. Entonces, evidentemente, también a nadie se le escapa que en esos 49 preguntas que se hacen los expertos se puede mejorar en una dimensión, pero que eso tenga una contrapartida muy negativa en otras. Y en ese sentido también es difícil establecer la línea divisoria entre decisiones que comporta cualquier ley electoral o sistema electoral y donde esas decisiones ya se hacen por interés de parte o superan un umbral razonable. 10% de umbral electoral, así de barrera electoral, en principio pues muy razonable, tendrían que convencernos muy mucho de que eso tiene algún sentido, más bien nada. O incluso situaciones en las que nos puede parecer que un umbral es nominalmente, como en el caso español, 3%, pues en las elecciones al Congreso de los Diputados da igual, sinceramente, porque solo en una ocasión ha tenido un efecto real. Entonces, ahí es donde está la dificultad y donde uno, claro, adquiere mayor conocimiento si conoce muy bien un caso. Pero en cualquier caso, el mensaje que quería transmitir es, me parece muy buena idea que se aplique a todos los países y que se combine esa mirada del mapa con, señores australianos, aunque estemos contentos globalmente comparado con otros países, podemos mejorar. Lo mismo digo respecto a todos los países, obviamente. Simplemente he cogido el caso porque me ha hecho gracia encontrarlo en estos días. Tercer aspecto que destacaría, la combinación de métodos. No tanto en el índice, porque apuesta por uno concreto, pero en el proyecto es donde decía que es muy interesante visitar la página web porque sí que hay estudios de caso, estudios en profundidad de la financiación de campañas, de todo lo habido y por haber, representación de candidatos de minorías. Entonces, esa combinación me parece muy acertada. Centrándonos ya yo creo que en el índice, sí, ya casi en el índice. Un aspecto que se ha mencionado, pero que es fundamental, es la transparencia en la metodología. Ha sido muy fácil consultar todos los aspectos de cómo se elabora el índice porque todo está explicado. Así podremos discrepar, probablemente sea un índice muy criticado. Claro, cuando se expone claramente la metodología también es más fácil de criticar. Eso me parece positivo, y la accesibilidad de los datos. Realmente se puede descargar y es muy fácil en cualquiera de los formatos. Aparte de que faciliten en documentos divulgativos pues, la aproximación a esos datos de personas que no se van a descargar la matriz y van a empezar a jugar, digamos, con los datos. Por tanto, ese sería mi cuarto comentario así general. Luego, no sé cuánto entrar en cuestiones muy concretas, pero bueno, como dudas que me plantea y que sí que han salido en la presentación. Se habla de un porcentaje de respuesta de esos expertos a los que os dirigís del 30%, y esto nos puede parecer, bueno, en principio es una buena tasa de respuesta, y es después de haber insistido mucho, pero en principio, así sin contárnoslo mucho, parece baja. Entonces, sí me gustaría a lo mejor que si hablas al final, pues señalaras eso, es buena o es mala y qué controles se establecen. Has dicho, pues el caso de una persona solo ha respondido, no se cuenta, pero incluso hay trabajos que habéis hecho, y de nuevo invito a los asistentes a consultarlos, que se han hecho para ver si había algunos sesgos en estas tasas de respuesta. No es lo mismo que todos los por mucho que tengamos neutralidad los académicos, al final la neutralidad completa, y en estas cuestiones cuando hay conceptos en algunas ocasiones controvertidos o cuando se trata de situaciones muy polarizadas, no es tan fácil conseguir esa neutralidad. Y bueno, pues está bien tener, digamos, controles de esa muestra que responde. Bueno, pues quizás estaría bien, yo creo que esos controles se ponen en marcha porque además se ha publicado sobre ellos, pero que abundará sobre ellos Ferran quizá luego. Luego, otra cuestión algo problemática, que es difícil de abordar, pero que también tiene que ver con lo anterior, es que hay mucha heterogeneidad entre países. Esa tasa de respuesta del 29% es considerando a todos los expertos que se han consultado en todos los países, pero luego hay mucha heterogeneidad. Hay países que recuerdo que tenían en torno al 70%, con lo cual tenemos más opiniones y más diversas en principio sobre diferentes expertos, evaluando cada uno de estos distintos aspectos de las distintas fases del proceso electoral, y en otros tenemos muy pocas. Bueno, esas son las dudas que tengo, y también todos ellos son invitados a participar en el proyecto, o cómo se elige a esos expertos. Sabemos que tienen unos criterios, pero no tanto cómo se eligen.
Ya voy acabando, pero otras cuestiones que me surgían son comentarios y sugerencias. Bueno, una que casi por deformación profesional me hacía gracia que entre los 49 ítems no aparece un elemento que cada vez está más presente en las contiendas electorales, que son las encuestas. Aparecen los medios, pero no aparece nada de las encuestas. Siempre hay muchas dudas, ¿influyen las encuestas, no influyen las encuestas? Eso es una pregunta, pero lo que es obvio es que cada vez están más presentes. Es cierto que de manera desigual, con una intensidad desigual en distintos países, pero que desde luego en algunos están muy presentes. Entiendo que están incluidas tangencialmente cuando se habla de medios de comunicación, pero es verdad que es un aspecto que me ha llamado la atención y ya digo, puede ser de formación profesional, lo admito, y no pasa nada. Y la otra sugerencia, y con esto voy terminando, se me ocurría es también, precisamente por aquello a lo que me dedico, una de las tendencias que se hace últimamente en la investigación por encuestas a población general, es antes de hacer un cuestionario, cuando se está elaborando un cuestionario, probar ese cuestionario con una técnica que se llama entrevistas cognitivas, que básicamente, explicado muy de andar por casa, consiste en realizar unas entrevistas en profundidad a un número reducido de personas de diferentes características, sobre todo de diferentes niveles educativos, edades, sexo, etcétera, en la que tras hacerle las preguntas tal y como han sido diseñadas para ser planteadas en el cuestionario, se indaga sobre cómo han respondido, sobre el proceso de comprensión de esa pregunta y elaboración de la respuesta. De esa manera lo que se pretende ver es, de una manera más profunda, más detallada, qué tienen en mente los que responden cuando responden. Porque la gran pregunta con las encuestas es, estandarizamos mucho los resultados, pero a lo mejor la gente está teniendo diferentes ideas en mente a aquel concepto que quiere medir. Esto es curioso porque, tratándose de académicos, parece que teníamos todos el mismo concepto y está claro que no. Entonces sería interesante no tanto hacer solo foros en los que se analizaran sustantivamente los resultados, sino alguna suerte de ejercicio mucho menos académico y mucho menos sofisticado, sino mucho más intuitivo de ¿usted qué tiene en mente? Acaba de contestar. Bueno, es una especie de traslación de una técnica que está cada vez más, que se utiliza cada vez más en encuestas a población general y sinceramente no lo he visto nunca en la de expertos. Difícilmente sería fácil encontrar el contexto ideal, pero creo que merecería la pena por lo menos darle una vuelta. Y ya lo último, me ha resultado interesante que has mencionado colaboraciones con el IDEA, con el Instituto Internacional de Democracia y Asistencia Electorales. Y me parece interesante porque responde a otra pregunta que me surgía al hilo de la lectura de todos estos materiales y es, esto está muy bien, pero ¿y qué? O sea, una vez se dispone de toda esta radiografía de la integridad electoral, ¿qué podemos hacer? Y me gustaría que a lo mejor elaboraras en las conexiones que hay con otros organismos que velan por la integridad electoral o sea IDEA, OEA, etcétera, etcétera. Nada más, muchas gracias. Bueno, para mí también es un placer estar hoy aquí, compartir esta mesa con mis queridos colegas y ver a Ferran 2 años después de Montreal. Y también pues agradecerles a ustedes la asistencia. Yo realmente me ha interesado este tema porque llevo pues algo más de 10 años haciendo observación electoral y también haciendo análisis de elecciones, entonces ahí intento complementar metodologías y bueno, pues le voy a exponer mi visión, ¿no? Y un poco Mónica ya ha adelantado algunas cuestiones. La primera, claro, la diferencia entre integridad electoral y free and fair elections, que es un tema complicado, ¿no? Porque además en muchas misiones que yo he estado, ya los reportes, lo ven ustedes, ya hablan de elecciones libres y justas, ¿no? Eso ya se ha superado y entonces ya los organismos internacionales no entran en tanto una valoración de ese tipo, ¿no? Sino que yo creo que van un poco más casi a cuestiones de integridad, ¿no? A calidad. Y esto es importante porque cuando uno ve el mapa de América Latina, ¿no? Y el proyecto de integridad electoral es curioso porque cuando vemos las Américas, de los 24 países, ¿no? Si vamos al año 2015 como referencia, claro, tú tienes aquí de los 24 países que 14 son libres, 9 son parcialmente libres y 1 es no libre, como aparece como Cuba. Pero claro, tienes países que son libres que aparecen mucho más abajo en integridad electoral. Y países que son parcialmente libres, que podrían tener problemas con algunas elecciones, que aparecen mucho más arriba, ¿no? Entonces es algo ahí, ¿no? Que yo creo que
que hay que entrar, incluso es llamativo el caso de Estados Unidos, ¿no? Que aparece bastante más abajo que otros países, pero sí hay una correlación muy evidente, ¿no? En países con una tradición cívica, ¿no? Mucho más clara, con elecciones, ¿no? En periodos muy largos, ¿no? Que aparecen muy arriba, eso no llamaría tanto la atención, pero sí me llamaba la atención ese contraste, ¿no? Entre lo que serían regímenes híbridos y, por otro lado, ¿no? Lo que sería la integridad, ¿no? Como vosotros la analizáis. Al hilo de eso, y hablando de la metodología, y al margen de algunas cuestiones que te planteaba ya Mónica, me llama la atención, por ejemplo, que utilicéis la segunda vuelta de las elecciones, el caso de las elecciones presidenciales. Pero claro, hay uno, y yo ahora te digo, porque es por un trabajo que acabo de terminar, Guatemala en el 2015. El problema de acarreo de votantes se produce en la primera vuelta. Luego, si uno va a la segunda vuelta, porque ¿no? Hubo un gran alboroto y entonces ahí obviamente se actuó, pues claro, si el experto evalúa la segunda vuelta, pues te va a salir una visión bastante diferenciada. Entonces, me parece que ahí hay algunas cuestiones, ¿no? De los indicadores que utilizáis que habría que refinar, llegado el caso. Y luego de los indicadores que utilizáis, yo por lo menos en mi experiencia en América Latina hay 3 que son muy críticos. El tema de la financiación, tú ya lo has mencionado, incluso yo hablaría a veces del clientelismo, ¿no? Más, pero bueno, la financiación, el tema de los medios, y luego un tema que a veces entra poco es el tema del registro electoral, que me parece que es crítico de partida, ¿no? Y en muchos países eso no está depurado, ¿no? Entonces, me parece que lo que habría que ver a continuación es la relación entre vuestra metodología, algunos barómetros, como el de las Américas, ¿no? Y también con otras técnicas, como tú dices, complementarias por lo menos yo utilizo más en los últimos años, de análisis forense, que lo que vemos son patrones estadísticos y los centros electorales, y lo que vemos hay huellas, ¿no? Huellas que hayan podido dejar ahí de comportamientos irregulares. Y esto me lleva a lo que Ferran planteaba del conteo de votos, que es lo mejor. Bueno, lo mejor, pero si vamos a países que tienen voto electrónico, no es tanto lo que yo cuento, es lo que yo meto. Y eso me lleva a un trabajo que acabo de concluir, que es sobre acarreo de votantes, sobre todo en centros pequeños. No solamente es el tema de la urna, como tú bien exponías del libro ese tan bonito de Amigos Políticos del País de Varela, ¿no? Del siglo XIX, de la Restauración, sino también cómo yo llevo a los votantes a los centros de votación. Y lo que hemos visto en América Latina, en muchos sitios, es ese problema, ¿no? Y hay distintas técnicas. Puede ser de que yo compro el voto a esa persona, que también en perspectiva comparada yo lo he visto en Ucrania y en otros países, ¿no? O como yo, obviamente le presiono, o las últimas elecciones estuve en Paraguay, que pues, había el acarreo de indígenas, ¿no? Que bueno, estaba muy localizado, pero quiero decir que en otros países está más, ¿no? Está más extendido, y que yo creo, y esta es la reflexión, que a veces los expertos pasan un poco sobre eso, no se me entienden, sobre todo cuando hay países regionalmente muy diversos, y ahí pues apuntar algo que ya se ha dicho y que creo que tú también has adelantado en parte, y es el ámbito subnacional, que por eso creo que es importante, porque muchas veces las elecciones más contestadas, o por lo menos mi experiencia, no es tanto a nivel de las presidenciales o las parlamentarias, que puede haber algunos casos, sino donde hay mucha más controversia, ¿no? Se polariza mucho más, ¿no? La situación es en el ámbito local y regional, porque hay más en juego en muchos casos, ¿no? Y en ese sentido, claro, creo que eso arrojaría mucho más luz, estaréis de acuerdo. Si vais a empezar en México, ¿no? Si he entendido, pues si lo podéis ir extendiendo, tanto mejor. Y luego, claro, al ver estos datos de América Latina, una reflexión muy clara es que necesitamos más tiempo, ¿no? Más tiempo para ver eso cómo evoluciona, ¿no? La temporalidad, porque esto es muy reciente, tenemos aquí poco tiempo y podemos tener una visión muy distorsionada. Mi apreciación es que sí que capta bien, como tú dices, algunas cuestiones, que otras se necesitan otras herramientas. Yo utilizo más la herramienta estadística, como sabes, de análisis forense, pero no es excluyente, porque yo recurro a los reportes. Me ha llamado la atención que se menciona siempre observación internacional, pero creo que en algunos países lo que ha ganado también más peso es la observación nacional. O sea, ONGs que tienen a veces apoyos internacionales y que hacen, yo creo, a veces muchos mejores informes que los internacionales. No solo porque estén más tiempo, sino porque cualitativamente arrojan más. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, para utilizar la técnica forense para América Latina, que yo lo utilizo de manera limitada, el problema de acceso a datos, porque para hacer análisis forense se necesitan datos desagregados a nivel de centro, de mesa.
para poder hacer ese análisis que tú bien estabas indicando. Y claro, ustedes saben eso, en América Latina es muy difícil, ¿no?, de conseguir, además de manera sistemática. Podemos conseguirlo para unas elecciones determinadas, o algunos países lo pueden tener muy bien, pero en otras situaciones hay muchas controversias, ¿no?, y entonces eso es mucho más difícil. Entonces, en ese sentido, en la medida que se pueda eso desarrollar, yo creo que ganaremos en mucho mayor conocimiento de estas elecciones, pero de nuevo yo creo que ahí a futuro lo que habría que, no tanto como a veces sucede, de este índice da esto, ¿no?, de manera comparada, sino de integrar herramientas, ¿no? O sea, cómo de alguna manera tú con este proyecto muestras, ¿no?, determinadas carencias, determinados problemas o déficits que son susceptibles de mejora, y cómo otras herramientas pues te pueden permitir llegar un poco más lejos. Yo, sin ir más lejos, ahora acabo de terminar con unos colegas, le está diciendo a Manuel Alcántara, de 21 elecciones en 10 países, incluye Rusia, incluye algunos países africanos, obviamente de América Latina, y he integrado el análisis forense con cuestiones más cualitativas, así que yo creo que es bueno, o sea, se puede, con cada herramienta vas más lejos. Yo creo que en América Latina, salvo en algunos periodos y en algún país, porque hay esa data, se puede hacer. Creo que podemos avanzar menos por esta parte de integridad de análisis forense, pero sería ideal que algunas organizaciones internacionales, ¿no?, en alianza con algunos organismos electorales, ¿no?, pudiesen hacer acopio de esa información que necesitamos los expertos, los especialistas. Pero, mientras tanto, avanzando con esto del PIE, ¿no?, pues creo que se llega lejos, aunque a mí me sigue chirreando en términos, como decía al inicio, y ya cierro, de elecciones free and fair. Y antes decía Mónica, bueno, el sesgo conceptual. Bueno, el proyecto de integridad electoral también tiene sesgos, porque desde el punto de vista que tú te adhieres a normas que tienen unos sesgos valorativos, pues también tiene ese sesgo. Lo bueno, como también se decía, es que tú lo expones, ¿no?, de entrada, y dices, mira, yo voy a analizar esto en relación a esto, pero quiero deciros que esos valores son normativos. Lo bueno, yo creo que se han ido extendiendo cada vez más, ¿no?, y lo que entendemos por países free and fair, o bueno, en este caso con mayor o menor calidad, pues se va aceptando, ¿no? Hay cada vez más una comunidad, pero luego hay países que viven un poco al margen de eso. Y ya cierro, en las últimas elecciones rusas que yo analizaba, pues es obvio que hay un conjunto de irregularidades, y independientemente de la técnica que utilices, tú ves el fraude que se cometió. Sin embargo, vemos que pues, exactamente el efecto es muy limitado. Pero aún así, fíjate, el tema de los experimentos que mencionabais, que yo también lo he visto, que lo quiero hacer precisamente en unas elecciones, se ha ganado mucho en eso, porque, por ejemplo, hay un trabajo muy bueno, y si alguien quiere le puedo dar el dato, de Moscú, como una organización además local hizo un experimento a nivel de todos los centros de votación de Moscú, y cómo tenían un grupo de control, ¿no? Y básicamente en unos centros ponían observadores y en otros centros no ponían observadores, obviamente no se decía, y cómo obviamente se advertían patrones diferenciados y estaban ellos presentes o no estaban presentes, ¿no? Y eso se hizo en muchísimos centros. Claro, ese experimento, como bien se decía, claro, replicarlo para un país que tiene, ¿no?, las dimensiones que tiene, los centros que tiene, y extrapolar es muy difícil. Pero lo que sí quiero ahí es apostar por las cada vez mejores inferencias que se puede hacer partiendo de estos análisis micros, y que controlados se puede ir a más. Y yo creo que en parte vuestro proyecto también va en esa dirección, ¿no? Quiere decir que tú empiezas con una batería, lo amplías, tienes más grupos, analizas más países, y creo que con otras herramientas, completando, pues tenemos una mejor radiografía de las elecciones, y nos podría ayudar a conocer mejor este ámbito central de los países democráticos en América Latina también, ¿no? Como parte de la institución, quiero sumarme al agradecimiento al proyecto, y que para nosotros es un gusto que se hayan acordado de nosotros y que cuenten con nosotros para la presentación de un proyecto tan grande y que tiene un esfuerzo como el que este tiene. Yo voy a hacer algunas reflexiones generales y voy a hablar un poco sobre América Latina. Y yo sobre todo, cuando veía el proyecto, digo, bueno, yo en realidad no podría aportar mucho, pero sí hay cosas que me resultan interesantes, ¿no? Primero, por ejemplo, una cuestión, toda la parte del ciclo electoral, ya no es solamente elecciones. Y cuando pensamos en lo del ciclo electoral, yo tengo una duda de una vez que intenté hacer un paper que era sobre el tema de la reelección electoral, de la reelección presidencial en América Latina. Entonces, era un premio, o sea, en teoría, se supone que los políticos que se someten a nuevas elecciones pueden ser premiados o castigados por sus votantes, y si hay prohibición de reelección, como había durante muchísimo tiempo en América Latina, se castigaba a un presidente que pudo haber sido bueno.
Entonces, conceptualmente era bueno que se permitan reelegir. Claro, pero la pregunta es si en realidad habría ese temor de, qué sé yo, de la Revolución Mexicana del 1910, que ya venía del ¿cómo se llama esto? Del sufragio libre y no tiene una frase. Y no reelección. O sea, ese miedo de que el político en ejercicio va a forzar todo el proceso electoral en su beneficio, o más bien se va a permitir que se premie al presidente en funciones. Pues bueno, intenté hacer algo así, viendo cómo este ciclo de reelecciones presidenciales en América Latina se iba haciendo cada vez más común, y claro, la primera tentación es ver si es que qué pasaba con las elecciones, ¿no? Entonces veías como todos esos presidentes que se reelegían mostraban orgullosos todos los informes internacionales que decían que las elecciones eran impecables. En Venezuela están muy orgullosos de un informe de la Universidad de Harvard que dicen que tienen el mejor sistema electoral y cada vez que pueden lo repiten. Y claro, me he quedado sin paper. Bueno, toda esta anécdota para contar cómo podríamos incluir, o lo dejo planteado como pregunta, ¿no? Hay todo un trabajo previo por casos que yo conozco muy bien de países donde se ha dado un proceso de reelección en que anulas al contendiente. O sea, hay un proceso previo de anulación del contendiente. O sea, llegas a unas elecciones que transparentemente tienes todo esto, pero es un contendiente que no tiene ningún tipo de acceso a medios, que no puede tener acceso a recursos económicos, que se le ha dificultado muchísimo la inscripción electoral, y al cual le has hecho campaña negativa 4 o 5 años, ¿no? Previamente. Es decir, todo el proceso has estado en una especie de campaña permanente que has llegado. Entonces yo veía que eso pasaba en mis casos, en los casos que yo quería. No negaba que los presidentes en ejercicio que habían sido reelectos tenían evidentemente apoyo, pero mi pregunta era, ¿qué hubiese pasado si es que había unas condiciones de competencia previas, donde, por ejemplo, esos gobernantes hubiesen tenido más control, donde hubiesen sido más visibles sus malas prácticas, donde si hubiese habido un debate público mucho más adecuado sobre cuáles eran las ventajas o desventajas de ciertas políticas públicas, ¿no? Entonces, yo no estoy seguro si Chávez o Correa hubiesen tenido las mayorías absolutas que tenían en un nivel de, digamos, de una opinión pública un poco más debatida. No me cabe ninguna duda que hubiesen ganado la reelección. Yo no sé si con esos resultados, ¿no? Entonces, estuve buscando algo de literatura, estuve pensando, tratando de sistematizar cosas, pero es lo que tú decías, ya no es necesario dar el pucherazo, ya no es necesario, sino que puedes ir buscando mecanismos. Cada vez está mucho más sofisticado todo esto, y no sé si tenga sentido tomar en cuenta esta dimensión. O sea, una parte previa, pero es una parte previa muy larga, y claro, y eso tiene el problema de que me descontextualiza ahí el concepto, o sea, porque... O podríamos meter diciendo, los candidatos han tenido a lo largo de todo el proceso una capacidad o una posibilidad. Y eso yo creo que es, cada vez se ha ido generalizando más en América Latina. Es decir, la política ya no se limita a la campaña, sino se limita a un acoso y derribo permanente del opositor, ¿no? Nos presentaban en República Dominicana, tuve la suerte de estar en República Dominicana hace unos 2 o 3 años y estábamos en plena campaña. Yo decía, pero si el presidente acaba de ser electo, o sea, pero ya habías una campaña del tal al 2016, yo digo, pues sí, quedan muchos años. Estuve hace unos 4 meses, ya no había ningún cartel. Digo, ¿cómo es posible que ya no haya ningún cartel si ahora sí son las elecciones, ¿no? Porque había habido un proceso previo de desgaste entre los candidatos, claro, y el presidente en ejercicio también siendo el actor activo. No sabría cómo medirlo, te cuento todo esto un poco porque, claro, evidentemente no hay paper, eso quiere decir que no lo resolví. Pero la inquietud me quedó ahí. Es una parte. Después, yo también estoy muy preocupado por el tema de la financiación, y creo que es el mayor riesgo que tienen las democracias actualmente en todo el mundo. O sea, si no se resuelve el problema de la financiación de la política, no solamente los partidos, yo creo que todas las democracias están en riesgo. Salió un artículo en El País que calculaban el presupuesto inicial de la campaña de Hillary Clinton eran $2.500 millones. En estos momentos algunos países de América Latina tienen unos déficits de ese tamaño y están obligándose a devaluar. Después salió otra campaña, otro artículo que te decía que aproximadamente hay menos de 200 donantes en los Estados Unidos que si no cuentas con su favor, de cierta manera no tienes ninguna posibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué democracia es una en la que aparentemente hay 200 personas que pueden jugar como veto player de un sistema que se supone abierto y que es una de las democracias más consolidadas? Y pasa en todo lado. Helmut Kohl acabó su carrera de forma penosa por una cuestión de financiación de campañas. En Chile tienes problemas de financiación de campañas, de Uruguay. Uruguay más bien poco, y allá quería ir como ejemplo, como contraejemplo de
¿Cómo se podría? O sea, la política siempre va a ser más cara y cada vez más cara y siempre va a ser necesario más recursos y las campañas más largas. Pero Uruguay, a diferencia de los otros países, si bien es cierto, es un caso particular, no ha tenido grandes escándalos de financiación de campañas. Hay cosas, pero no ha habido problemas. Y yo me preguntaba y decía, bueno, ¿qué pasa con Uruguay? Yo creo que la diferencia en Uruguay es que posiblemente tienes un votante tan movilizado que es muy difícil que puedas ganar una campaña solo con una inversión intensiva en capital. No sé si me estoy explicando. Al tener un sistema electoral, un sistema político tan fraccionado, donde hay una competencia, donde necesitas contar con una base movilizada de forma permanente durante los 4 años, por más que le metas dinero en la última etapa de la campaña, vas a conseguir una pequeña movilización, pero tus votantes ya están captados y han estado movilizados a lo largo de los 4 años. Me van a decir, bueno, pero para hacer esa movilización necesitas dinero. Dice, depende de cuál sea el tipo de movilización que exista. O sea, ahí es un debate mucho más, digamos, no es tan caro en el sentido de que puedes pagarte o puedes permitir pagártelo con el financiamiento público que tienes o de la parte que dan tus autoridades, pero ese proceso de movilización previa hace que posiblemente no tengas que llegar a una gran espectacularidad en la campaña porque está todo bastante decidido, por ejemplo, en las nominaciones de candidatura en último nivel y demás, ¿no? O sea, llegas con la cosa bastante elaborada y yo creo que eso hace que la política sea un poco más barata que en otros países. Después, entonces, esas eran mis primeras como que 2 inquietudes generales. Hay otra cuestión que quiero apuntar sobre el proyecto, sobre los datos que se mostraron de forma especial, ¿no? Veo que un indicador bastante interesante, si por favor puedes poner las desviaciones por los países. Entonces vemos que los países con mayores desviaciones son precisamente Ecuador y Venezuela, que pueden ser países donde sus gobernantes están muy orgullosos de sus resultados electorales y de la transparencia electoral, sin embargo tienes unas grandes desviaciones a favor y en contra, ¿no? Entonces yo veía, claro, y la parte de arriba también Estados Unidos, que ves también ese debate sobre la calidad de las elecciones. Entonces eso de sí es un dato, ¿no? Un país con una desviación tan grande quiere decir que hay personas que están muy a favor y tienes grandes detractores, ¿no? Y entonces el momento que, claro, me surgió la curiosidad y veo que hay unas desviaciones grandes, un poco apoyando la idea de cómo hay otros tipos de información que te dan los expertos, ¿no? Y después otro punto sería el tema de las segundas vueltas, porque gran parte de esta manipulación se suele dar en diputados. A nivel de elecciones presidenciales es mucho más complicado, pero se estarían perdiendo muchísima información, ¿no? de donde sí va a haber problemas. Entonces, simplemente les invito a reconsiderar. Voy a señalar 3 puntos más generales sobre América Latina. Uno aquí hay uno de los problemas habidos es la permanente reforma a los sistemas electorales. Hay una extraña fascinación de pensar de que el problema de los políticos latinoamericanos no es que sean políticos de los países de sus países y por lo tanto se parecen un poco a los habitantes y a quienes les eligen, sino que es única y exclusivamente un problema del sistema electoral. O sea, que si yo cambio el sistema electoral van a cambiar nuestros representantes. Y claro, eso tiene unas consecuencias, ¿por qué? Porque no se van institucionalizando pactos de comportamiento, el votante no sabe a quién votar, no sabe cómo premiar o castigar. El Ecuador lleva cambiando de sistema electoral desde 1997. No se ha repetido nunca un sistema electoral. Es demencial, o sea, ya habían unos momentos en que veías unas carambolas y unas subrepresentaciones increíbles, que esa es una de las cuestiones que yo creo que es característica en América Latina y no sé si se ven en otras regiones porque no las trabajo, ¿no? Entonces, por ahí tendríamos un problema añadido de integridad. Y 2, otra de las obsesiones suelen ser los organismos electorales, ¿no? Se piensa que el problema de las elecciones no es que tengamos políticos que hagan trampa, sino que hay organismos electorales que no controlan. Y aquí quiero citar simplemente 2 ejemplos. Uno, el caso de la Autoridad Electoral Uruguaya, son aproximadamente 9 miembros que los elige el Parlamento y todos son representantes de los partidos políticos y no hay ningún problema. En cambio, el Ecuador tiene un maravilloso sistema donde aproximadamente se controla 7 veces a los miembros. Hay un concurso como si fuese una oposición en que tienen que dar un examen escrito donde se les ha entregado previamente unas preguntas, hay una comisión social que les controla, etcétera, etcétera. Pero hay como 7 puntos exactos de control y después de esos 7 puntos exactos de control, de los cuales el gobierno y las comisiones están muy orgullosas de decir que es el sistema que tiene las autoridades mucho más controladas y más
más técnicas, salieron los 7 miembros que mocionó el presidente de la República, es decir, todos habían formado parte de su partido y demás. O sea, y por supuesto las notas tenían las más altas y demás. Es decir, no es un problema, insisto, de qué tipo de mecanismos ponemos, sino de que simplemente exista voluntad de independencia en las autoridades electorales y en los sistemas. Pues nada, con eso termino y muchas gracias por la atención. Yo antes de darte la palabra voy a decirte dos observaciones y media. La media es adherirme a los comentarios que te han hecho sobre la segunda vuelta. Ahora mismo, además, tenemos un ejemplo muy bueno con el caso de las elecciones de Perú. Si nos centramos en la segunda vuelta, es decir, en la contienda entre Keiko Fujimori y Kuczynski, es obvio que vamos a perder todo lo que ha pasado en la primera vuelta con dos candidatos que han sido sacados del juego electoral por el Tribunal Electoral y demás. Entonces, y en el caso además también peruano, se ha citado que uno de los elementos que jugó también mucho para el posicionamiento de los propios candidatos en la carrera electoral han sido las encuestas, ¿no? Porque las encuestas de alguna manera alumbran al electorado que no conocen al principio los candidatos sobre candidatos que eran desconocidos y que de pronto resulta que están en la agenda, ¿no? Entonces yo creo que eso tenéis que replantearlo porque es una especificidad de muchos países de América Latina. Mis dos cuestiones o mis dos preguntas son muy rápidas. Una es el término integridad. ¿Por qué os habéis alejado ¿por qué no habéis tomado el término calidad, que parece que es el que está más ahora, o por lo menos en los últimos años, más en boga, ¿no? Porque de alguna manera integridad parece que tiene un componente ético, ¿no? Es íntegro, una persona íntegra, etc. Parece que, sin embargo, calidad es un término más, aparentemente, más neutro. Y la segunda pregunta es, ¿estáis en contacto con el proyecto de Varieties of Democracy? Porque si el contacto fuera bueno, a lo mejor permitía que empezarais a mover el proyecto hacia atrás. Es decir, tomar elecciones anteriores al año 2012, porque eso sería lo bonito, ¿no? Nada más. Adelante, por favor, sí. Luego veremos si hay alguna pregunta del público y tal, pero... Muchas gracias. Creo que dos cosas. En primer lugar, muchas gracias por los comentarios porque creo que son bastante pertinentes y muy útiles. Voy a responder a todos, con lo cual me va a llevar 3 horas. No, es mentira. Voy a responder a varios. Voy a empezar por atrás. Muy simple. Con Bidem sí tenemos relación y, de hecho, para aquellos interesados, en APSA, este año en Filadelfia, vamos a organizar el primer panel, porque esto es una cosa que no he explicado por limitaciones de tiempo. Las encuestas estas que se hacen a expertos no están perfectamente codificadas, más o menos, o sea, nos hemos basado en lo que se ha hecho en otros estudios, por otros profesores, por otros procesos o por otros proyectos de investigación, y creemos que le hemos dado un twist o le hemos subido el nivel de calidad. Y con Bidem nos llevamos muy bien, pero una razón por la cual no vamos a tirar para atrás es la siguiente. Porque Varieties of Democracy es un esfuerzo fantástico que están haciendo en la universidad. Es Michael Kopech, que está en Kellogg y luego en Gotemburgo, creo. Sí. Y tiene muchísimo dinero, muchísimos estudiantes, muchísimos metodólogos detrás, y ellos han intentado codificar todos los años para todos los países la situación política y las elecciones. Y es un trabajo fantástico, maravilloso, que yo estoy utilizando para mis propias investigaciones. Dicho esto, para lo nuestro no nos sirve por 2 razones. Una, porque eso me sirve para responder en parte al número de expertos. Bidem utiliza expertos gente que sabe mucho del país, pero se remontan hasta 1900. Entonces, claro, para mí preguntar sobre según qué cuestiones en 1950, pues no acabo de verlo, eso por un lado. Y en segundo, porque al final del día ellos se basan en 2, 3 expertos por país, lo cual es muy lógico porque es un cuestionario larguísimo, son prácticamente 400 indicadores. Creo que alguno de aquí en esta mesa ha estado sirviendo como experto y claro, exigen un conocimiento brutal. Entonces, si
responder solo 49 indicadores de las elecciones, en algunos casos nosotros tenemos algunas preguntas que no se responden. Imaginaos viajar a 1980, el Congo, pues sería difícil. Eso es por lo que no vamos a hacer. Pero quiero responder al asunto de la segunda vuelta, porque lo habéis comentado en varias ocasiones, y entiendo lo que decís, pero hay y eso es un poco las limitaciones, ¿no? Porque, claro, nosotros dependemos de las respuestas de los expertos y en parte también responder el asunto de Mónica. Un 30% de tasa de respuesta es alto en cuestiones de... Sí, es, o sea, y lo sabes, o sea, pues está bastante por encima de la media, pero claro, tenemos mucha variabilidad y hay países en los cuales, pues como tú bien decías, pues tenemos un 70 y en otros países que estamos por debajo del 10, pero hemos mejorado muchísimo de cuando empezamos ahora, y ahora prácticamente siempre conseguimos mínimo 7-8 respuestas, no en todos los casos obviamente, y yo aquí sí, para mis propias investigaciones, no incluyo ningún país por menos de 5 respuestas por país, lo cual ya me pone por encima de Bidem y nos pone por encima de muchas otras investigaciones. Pero es una opción personal. Pero volviendo a lo de la segunda vuelta, entiendo lo que decís, tenéis toda razón, pero dos cuestiones. Una, la encuesta es larga, necesito al experto, y si yo le pregunto a mi experta hoy por la primera vuelta y en la segunda, y en 3 semanas o en un mes le vuelvo a preguntar por la segunda vuelta, le hago el mismo cuestionario, puedo estar abusando de su confianza. Pero ¿y no habría la posibilidad de que que preguntaras por las 2 vueltas? O sea, considerando la elección como un proceso. Pues, el asunto está que preguntamos, yo lo hago en la segunda vuelta y pregunto por, o sea, el email, el contacto que yo digo, sí es verdad que pongo segunda ronda de las elecciones presidenciales o la última vuelta, pero asumo que si algo ha ido, y es un supuesto, y admito que puede estar equivocado, admito que es más probable que enganche, o sea, que detectemos algo que no haya funcionado en orden en la segunda que en la primera, porque si no, pues, o sea, si yo solo pregunto y algo sucede mañana, no claro, pero entiendo las limitaciones. Eso por un lado. La segunda cuestión es que nosotros solo respondemos, o sea, solo enviamos la encuesta un mes después. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque el año pasado, hace un par de años al principio tuvimos un problema con Corea. Pues porque enviamos las respuestas, nuestros expertos respondieron y 4 meses después de que ya teníamos los datos, surge un escándalo en Corea. Y claro, o sea, ya estaba, pero claro, o sea, en eso tenemos que ser muy conscientes que somos en ese sentido dependientes del tiempo y del contexto en que estamos utilizando, y eso somos muy conscientes, pues que hay veces que nos pueden suceder cosas. Lo de la segunda vuelta, en cualquier caso, le podemos dar un vistazo, y sí es verdad que cambiando el fraseo del input se solventaría, o sea que eso no nos costaría mucho. Dejadme un par de cosas. Sí, una cosa que quería decir, el índice, que no he explicado mucha cosa. En el índice lo que hacemos es agregamos todas y cada una de las 49 preguntas y le damos el mismo valor. Somos muy conscientes que para algunas personas unas preguntas pueden valer más que otras, o sea, que tienen mucho más valor que otros, y los pesos. Pero precisamente hemos querido ser muy honestos desde el principio y dar el mismo valor, y quiero decir, si alguien quiere hablar o centrarse solo en una dimensión o en lugar de las 49 centrarse en 5, pues nos parece más sensato que esa persona lo decida, que no empezar nosotros. O sea, si ya somos conscientes que la definición puede tener, no está exenta de polémicas en ocasiones, si encima diéramos más peso a una dimensión que a otra, tendríamos todavía más divergencias. Por lo tanto, hemos decidido optar por una y darle esos pesos, pero de nuevo, cada uno luego sigue. La otra cosa, sí estamos haciendo trabajos, y eso es relevante. Ahora estoy trabajando en una cuestión muy concreta sobre las características de los expertos. O sea, hice una parte de impresiones que ya habéis recibido, pero ahora estamos trabajando en ver más en detalle si los expertos, porque tenemos expertos domésticos, expertos internacionales. Entonces, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que es el único caso en América Latina que nos salió una cosa muy curiosa, los expertos estaban muy polarizados. Lo cual no está muy sorprendente, aquí nadie se va a extrañar de nada. Pero la ventaja es que en el resto de los países, tanto de la Argentina como Chile, como todo lo demás, los expertos, las desviaciones son bastante reducidas y estaba todo bastante en orden, lo cual, pues en cierta medida nos tranquiliza. Ahora bien, lo que queremos estar ahora es estudiando mucho más en detalle si hay algún sesgo, y no gracias, Mónica, por lo que nos has dicho, lo que dices del proceso de comprensión. Tenemos viñetas
pero no es lo mismo, y ahora lo que queremos es perforar, o sea, ir más al detalle de eso. Manuel, integridad y free and fair. Yo creo que no me he explicado bien. Free and fair es lo que está en mucha parte de la literatura, y soy consciente de lo que decías. De hecho, el año pasado, presentando en la OSCE, los observadores de la OSCE me dijeron, esto no lo utilizamos. Digo, bueno, yo no digo, o sea, yo lo único que estoy diciendo es que esto es la literatura académica, nosotros utilizamos el otro concepto. Y sí, yo creo que también está superado. La ventaja ahora es, al centrarte en las dimensiones o al centrarnos en los reportes, podemos extraer, y es lo que digo, que cada vez está más estandarizados y podemos extraer más patrones comunes, ¿no? Que vendría un poco a resolver, no a resolver, sino a afrontar lo que nos decía Mónica con, bueno, y con esto, ¿qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, una de las cosas que estoy haciendo ahora es, tenemos las recomendaciones de la OEA desde el 99 hasta hoy, y lo que estamos intentando ver es cuántas o qué porcentaje de recomendaciones se han implementado. Claro, el trabajo, o sea, ya de definir el hecho de que una recomendación se implementa, como entenderéis, es complicado en sí mismo. Pero bueno, a pesar de eso, claro, nadie se ha limitado a ver, ok, enviamos a los observadores, nos gastamos un dinero, queremos ver, o sea, la OEA pone muchos esfuerzos, pone mucha carne, pero luego, pues, y están limitados por sus acciones, ¿no? Entonces intentamos ahora ver cuáles, o sea, qué porcentaje de propuestas se implementa y cuáles son, porque no todas las propuestas, no todas las recomendaciones que se hacen son las mismas. Entonces, son más las de carácter legal, son más las de carácter organizativo, son las que decía antes Francisco, más organizadas a las INVs, etcétera. Entonces, estamos trabajando, como diría aquel, en ello. Todavía la otra parte en la que estamos intentando trabajar es el asunto de la financiación, y ahí yo ahí creo que hay una parte política que obviamente no está no está en nuestro negociado en este caso. Y lo último, más tiempo, Manuel, sin duda, o sea, sí, como decía, empezamos en 2012, la idea es seguir haciéndolo, e idealmente poder comparar en distintos puntos del tiempo sería ideal. Lo que sí quiero decir, los subnacionales, lo que habéis apuntado varios, hay mucho más en juego en muchas elecciones subnacionales que nacionales, sin duda. Y, por ejemplo, el caso, y estos datos ya están públicos y son disponibles, lo hemos hecho para México, para las elecciones de este año pasado, a nivel subnacional de gubernaturías y de congresos estaduales. Y tenemos ya para varios 16 estados, 16 o 17 que votaron. Y este año vamos a seguir haciéndolo para allí. Pero claro, dos cuestiones. Una, el equipo es pequeño, nuestros colegas de Flaxo hacen todo lo que pueden y más, pero lleva tiempo. Y sí es verdad que se notan patrones muy distintos. Y bueno, de hecho, creo que fue, no sé qué estado, no recuerdo el estado ahora concretamente, que han decidido repetir la elección, ¿no? Y nosotros nos salen, los datos de nuevo son públicos, los tenéis en la web, y se llama para PEI Subnational México, o sea que está directo. Y lo estamos haciendo para Rusia, tenemos ya para 27 oblast, o sea, para 27 distritos, y este año van a volver a votar, y lo estamos trabajando en India, y eso sí que es un trabajal, porque, bueno, por todos los estados y tal, y trabajamos con otro grupo. Entonces, idealmente nos hubiera gustado hacerlo para Venezuela, estuvimos en conversaciones, la cosa no salió, pero como comprendéis, o sea, somos muy cuidadosos con lo que entendemos por experto, de nuevo, y a lo mejor tenemos que relajar la mano y tener otra definición, que sería una posibilidad de que entendemos por experto para ampliarlo, y ver, bueno, y a partir de ahí seguir. O sea, de nuevo, los datos también para Rusia son públicos, los podéis bajar, y esperamos seguir, intentar publicar con ello. Y por último, y ya con eso termino de verdad, y tenemos 49 ítems en la encuesta. Mónica nos comentaba el asunto de las encuestas, con toda razón. Manuel también habla de lo del acarreo, y es verdad. La única cosa es que si nos pusiéramos, o sea, yo creo que si nos pusiéramos de verdad, o sea, más en detalle todavía, al final nos saldría un cuestionario probablemente como el de Bidem, y de largo, con todas las posibilidades, ¿no? Y seguramente, bueno, los expertos, pues que ya abusamos suficiente de ellos, nos dirán que no. Pero, de nuevo, y en este año estamos incluyendo una nueva, incluimos los 49, pero estamos incluyendo una mini batería solo durante este año sobre precisamente compra de votos. 4 preguntas concretas sobre compra de votos solo aparte, y esto creo que lo vamos a hacer para las elecciones que se celebran este año,
y tal vez lo mantengamos un año o dos más, y si no, pues el año que viene tendremos mantendremos las 49 preguntas y 4 o 5 reactivos nuevos en función del año y en función, obviamente, de la financiación. Lamento no haber respondido a todo, pero me sirve mucho de lo que habéis dicho. Pensaremos sin duda lo de la segunda vuelta, gracias por eso. Y si alguien tiene alguna pregunta... Sí, yo creo que sí, es el momento. Tenemos todavía unos 5 minutos largos. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud de alguno de ustedes, es el momento. O sea, a mí me gustaría que ese señor aquí a la izquierda... Francisco Sánchez. Sí, es que no le he entendido a usted esa jugada tan bonita que contaba usted, cómo han hecho para que salieran los mismos que decía el presidente. ¿Cómo se hace eso? Fueron superando los 7 pasos del proceso, yo tampoco lo sé. Pero resulta que sí fueron electos. Si corra la voz va a ser... Bueno, mejor que no se corra la voz, claro. Pero bueno, fueron superando toda la parte del proceso y supuestamente había órganos externos y demás. O sea, simplemente quería insistir en que no es una cuestión de control, sino de voluntad muchas veces, ¿no? Sobre todo en estas cuestiones de transparencia que tienen que ver con un equilibrio entre los actores, ¿no? Que todos acepten jugar con reglas limpias, que es el problema, que es muy delicado. Entonces, el equilibrio es muy frágil. Sí, es una anécdota. Yo ahora, en concreto, en México están en un proceso similar de búsqueda de consejeros electorales para los estados. Y yo cuento esta anécdota personal. Yo he recibido ya 2 peticiones de antiguos alumnos para que les haga una carta de presentación para esa suerte de oposiciones. Yo les he mandado la carta con mucho gusto, pero yo les he dicho en el correo, digo, bueno, me imagino que no creerás en este proceso, o sea, que hay otra lógica. O sea, no es una oposición como puede ser una oposición en una universidad o en otro ámbito, ¿no? Aunque también las oposiciones en las universidades pueden tener esos problemas, pero sí es algo que se está poniendo de moda, ¿no? El caso de Ecuador, el caso de México, de que hay como una especie de competencia basada en criterios supuestamente objetivos, ¿no? Pero al final hay una decisión política. Claro, exactamente, pero el tribunal lo componen, es un tribunal, en el caso de México, lo componen los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, que esos son los que toman la última palabra. Pero claro, yo estoy convencido de que ellos no van a monitorear, como dicen, todo el proceso, o sea que al final lo van a dejar a alguien, porque son todos los consejeros electorales de todos los estados del país, es una barbaridad, es un trabajo, no harían otra cosa durante meses, ¿no?, que estar examinando a esos consejeros, ¿no? Sí. Yo quería hacerle una pregunta a usted. Por favor. Como la diagonal es muy larga, no puedo leer el título y la memoria no me lo permite recordar. Me gustaría que repitiera cuál es el modelo o, digamos, de expertos que utilizan. Porque yo creo que lo que ha dicho a lo mejor tiene que ampliarlo, me parece que sí. Los tres criterios para ser experto. Membresía de un grupo relevante de investigación o de una asociación internacional o publicaciones, bueno, son cualquiera de estos 3 normalmente, y eso sí los puede leer aquí, ¿no? Pero lo que sí le digo es, normalmente, el 90-95% de nuestros expertos, y son 9.200, cumplen más de uno de los criterios. Y lo que estamos haciendo ahora, trabajando muy seriamente, o sea, y prácticamente todos ya estamos terminando, tenemos el backup para decir, no sé, si usted se llama Francisco, por ejemplo, pues yo sabría que usted es Francisco Martínez y ha publicado este artículo sobre las elecciones en Perú, y por eso sé que usted es un experto en Perú, y entonces yo le contactaré para que usted me hable de las elecciones en Perú. Usted luego se me puede decir, bueno, yo soy un experto en Bolivia, de acuerdo, pero si usted no ha publicado sobre Bolivia, yo no le voy a considerar. ¿Quiere eso decir que usted no sabe de las elecciones en Bolivia? En absoluto. Lo que quiere decir es que yo puedo defender por qué le incluyo como experto en Perú, pero... Yo creo que el problema es a veces igual, porque que haya escrito uno, incluso 10 artículos en la prensa,
no significa que realmente sea un experto. No son artículos, no son artículos en prensa. Me refiero, bueno, publicaciones que no deja de ser prensa. No refiero lamento. a la prensa diaria. No, es prensa científica. Entonces, o sea, discrepo con usted de forma bastante obvia, porque no es lo mismo publicar en un periódico que publicar un artículo en en muchas de las publicaciones. O sea, por tanto, por tiempo, por esfuerzo, como por recursos. Y por evaluación. Y por evaluación. O sea, es decir, cualquiera que estamos aquí en esta mesa, para que nos publiquen cualquier cosa, pasamos. Bueno, seguramente usted lo conoce, entonces no es lo mismo publicar en un periódico que en eso. Y en segundo lugar, insisto. La prensa no quería decir la prensa diaria del papel que cogemos todos los días, utilizaba por extensión. Pero bueno. Sí, bueno. Pero lo que quiero decir es que inclusive si usted considerara, yo qué sé, periodistas que también podrían considerarse expertos, ¿no? Pues hay periodistas políticos que podrían hacer perfectamente el trabajo. No los consideramos por cuestiones obvias, porque ya solo imagínense si tenemos tantos expertos académicos, si les quiere llamar así, creo que el problema lo solventaríamos llamándoles expertos académicos. Si incluyéramos expertos periodistas y expertos que trabajan en ONGs, lo que decía antes Manuel con toda la razón, en muchos países las organizaciones de observación electoral domésticas, en América Latina o en África, por ejemplo, USAID está haciendo un trabajo excelente en Kenia, podrían constar. Pero claro, tenemos un problema de a quién controlamos, ¿no? Entonces yo ahora sí sé a quién tengo y podemos observar la calidad de quien tenemos. No, bajo ningún concepto pensamos que quien no está en nuestra base de datos no es un experto, y de hecho precisamente por eso estamos trabajando de forma constante actualizándolo, ¿no? Entonces, pues ese es un poco el criterio. Y estas cosas yo creo también es importante señalar que en la parte de no respuesta, si usted está pidiendo a una persona, ¿cuánto tiempo tarda en llenar esta encuesta? Formalmente decimos en el correo 14 minutos técnicos, pero de verdad son 20. Porque a veces hay que revisar documentos. Nos suelen llegar constantemente invitaciones a rellenar encuestas y muchas veces son gratuitas. Sí, nosotros no pagamos. Si es un problema de una respuesta, pues tiene que ver con financiamiento. Por ejemplo, Variety of Democracy sí se pagaba, pero tenían que hacer una investigación de hemeroteca porque año a año, claro. Entonces es un poco el problema que tenemos ahí. Es un buen punto de partida. Y sí, nosotros no pagamos y dependemos solo de ese punto. Pero la pregunta, al fin y al cabo, son dos cuestiones. Una, esto normalmente nuestros expertos, y cuando tenemos datos de la opinión pública, correlacionan bastante bien. O sea, van muy de la mano. Y en segundo lugar, más allá de las alternativas que hemos comentado antes y que Manuel apuntaba, por ejemplo, con lo de Forensics, que intentamos trabajar, pero bueno, ya sabes de las cuestiones, seguramente de las cuestiones técnicas que están por detrás. ¿Qué otras alternativas hay? O sea, nuestro enfoque no es solo eso. O sea, esto es lo que estamos haciendo ahora, es lo que presentamos, como decía Mónica, nos centramos en el índice, pero no es solo eso, ¿no? Entonces, creemos que esto es una buena base, es un buen hueso, pero tenemos otros huesos, esa es la cosa. Muy bien, por favor. La última. Bueno, primero felicitaros por el estudio y por el análisis. Mi pregunta es, ¿qué pasa después? Es decir, más allá que tenemos estos datos que son espectaculares, que requieren un trabajo arduo por parte de varios expertos, etcétera, ¿cómo incidimos en los gobiernos? Ya que el compañero decía el profesor decía que al final todo depende de la voluntad política de muchos, o varias cosas de estos temas dependen de la voluntad política, de cómo quieran cambiarlo o no. ¿Cómo se puede incidir más adelante para que cambien estas cosas y mejoren? Bueno, yo creo que aquí algunos tienen más experiencia que yo dialogando en ámbitos políticos y tal. Yo le voy a contar una experiencia muy breve que tuve, pero creo que ha sido especialmente enriquecedora. Fue en Nairobi, en Kenia. Me invitaron allí, bueno, di la charla, era sobre financiación electoral, les enseñé unos mapas un poco distintos y claro, la cosa al final me decían, muy bien, pero aquí no tenemos recursos. Y es cierto, o sea, en muchas ocasiones lo que se necesita son recursos. Si estamos hablando de lo que antes Manuel apuntaba, del voto electrónico, necesitas plata detrás para financiar, sufragar la fiesta. Pero hay otras cuestiones que honestamente son un poco que no necesitas especialmente muchos recursos detrás. Una, necesitas que haya acuerdo. Por ejemplo, me acuerdo que estaba la oficina de las
fronteras electorales de Kenia, ¿no? Eso es una oficina en sí misma. Bueno, pues esta gente no se había sentado con los partidos de la oposición a dialogar, y cuando empezaron a dialogar, pues estábamos ahí, vinieron, los invitamos a todos, se sentaron, y les puedo demostrar que mi conocimiento de la política keniata es limitado. Pero claro, cuando empezaron a hablar uno y le explicaba el problema que el otro tenía, simplemente a través de la presentación de los resultados, ahí llegaron a un pequeño acuerdo de mejora. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo como académicos? Bueno, uno, hacer que los resultados se conozcan. Dos, difusión. Y obviamente, además de estos foros, sería ideal poder estar más presentes, yo creo, menos en tertulias y más en prensa, dando, pues eso, profesores como Alcántara o como Manuel estén hablando. Manuel tiene ahora un artículo, creo que es en el Journal of Democracy, sobre Venezuela, que es una delicia y te enteras muy bien de lo que está sucediendo, ese tipo de cosas. Entonces, y a partir de ahí, obviamente, pues interactuar y proponer ideas. Algunas, obviamente, cuestan, otras, pues, se puede hacer cuestiones con pocos recursos. Pero... Yo para completar un poco lo que dice Ferran y mi experiencia en distintos países, ¿no? Y distintas zonas, si tú te fijas en la cúspide, ¿no? O sea, en los que toman las decisiones, en los gobernantes, puedes ver parte del ángulo de la cuestión, porque yo creo que la experiencia que tenemos, ¿no? Por todo este trabajo que organizan, que llevan a cabo, como el proyecto de variedades de democracia es que eso también da un input fundamental a los actores y a gente que lo vigila. Entonces, yo he estado en muchas elecciones en el que el hecho que la gente sepa, imagínate que tú tienes un problema en centros determinados, y eso lleva a que, por ejemplo, en la siguiente elección fortalezcan mucho más, por ejemplo, la veeduría, con más testigos. Y eso tiene un efecto. La prensa también vigila más determinados comportamientos. Actores internacionales, ¿sabes?, entran en relación y apoyan a organizaciones locales. O sea, quiero decirte que yo creo que no habría que fijarse solo a nivel gubernamental de que el gobierno vaya a cambiar las reglas, que en algunos casos puede hacerlo, o en algunos casos, como estábamos hablando, puede hacer caso omiso, por más allá que los indicadores den lo que estábamos comentando. Entonces, yo ahí diría que sí, que tenemos mucha mejor información, que antes era a veces muy narrativa, ¿sabes?, mucho más superficial o más de flash. Y todo este trabajo sistemático, de largo aliento, de largo alcance, yo creo que sí que está revirtiendo cada vez más. Por eso es lo que estamos diciendo, que si vamos a nivel regional o local, todavía ganaremos muchísimo más. Y seguramente que los 49 indicadores del equipo de Ferran, si el proyecto siguiese más adelante, seguro que se subdividirían en algunos casos, porque hay algunos que estamos todos de acuerdo, que tenemos experiencia, ¿no?, que requieren, ¿no?, afinar todavía mucho más. Pero ahí se sumarán otros expertos. Entonces yo sí que no me fijaría tanto a veces en los gobiernos, porque son muy renuentes de manera sistemática. De hecho, llama la atención en el índice que si tú ves la calidad de las elecciones, incluso en países muy desarrollados, que además tendrían todas las posibilidades de hacerlo, la calidad de las elecciones es inferior a otros países, ¿no? Entonces yo sí que veo, ¿sabes?, que se puede llegar por distintas vías. Entonces tener esta información más fidedigna, ¿sí?, y que llegue a más gente y que haya más debates más informados, como bien dice Ferran, yo creo que es fundamental, ¿no? Y ahí a veces pues tenemos, no sé, las nuevas tendencias de los medios, ¿no?, que son más difíciles, pero es trabajar con ello, en las redes, ¿sabes?, poniendo con los blogs, ¿no?, pues no sé, los vídeos, no sé, yo ahora el acarreo de votantes, discúlpame, porque como he acabado trabajado, pues uno se encierra en eso, ¿no? Pero claro, tú ves algunos vídeos en África, ¿no?, y en algunas otras zonas, y el impacto que eso puede tener, ¿sabes?, es mucho mayor de lo que podíamos pensar en el pasado, ¿no? Y lleva a los gobiernos. Bueno, de hecho, lo que os estaba contando de Guatemala, ¿no? Fue tal el impacto que tuvo, no sé si recuerdan ustedes, el acarreo de votantes la primera vuelta, que vamos, que es que hizo al gobierno reaccionar y eso tuvo un efecto. No sé si entienden. O sea, que sí que creo que si lo ves todo a nivel macro, de última decisión arriba. Un ejemplo muy concreto, ¿no?, en la misma línea, pues el mero hecho de que permitas, o sea, que aquí se puede hacer, ¿no?, en algunas circunstancias, o sea, se puede hacer, pero el mero hecho de que permitas cero coste, que los ciudadanos se puedan estar, mientras yo estoy haciendo el conteo, tú puedes estar observándome, coste cero, pero el control aumenta y obviamente si estoy haciendo la trampa, tengo que ser mucho, ¿sabes?, ese tipo de cosas que a nivel ciudadano se puede hacer. Luego, bueno, pues los gobiernos, yo soy optimista, pero bueno, hay que... Se avanza mucho, ¿eh? También hay que, muy bien. Bueno, pues sí, bueno, pues por favor. Yo creo que las nuevas tecnologías están ayudándonos a que la trampa desaparezca. Un caso como esto ha sido el último referéndum en Bolivia. El gobierno tenía la certeza de que iba a ganar, pero se olvidó que la gente sabía leer y escribir y está empezando a pensar. En todas las mesas
la gente que no pertenece a ningún partido ha ido y ha sacado fotos con su celular y han mandado a la empresa Ixus que hacía el monitoreo. Ellos tenían el resultado 3 días antes que el oficial, lo cual coincidió. Y se sabe que hubo muchas trampas. Está claro. O sea, creo que la sociedad, gracias a las nuevas tecnologías, empieza a adquirir más de confianza en las autoridades políticas. Está claro. Por favor. Señor. ¿Usted? Perdón. Vale, muy bien. Bueno, pues yo creo terminar con una cuestión. Lo novedoso aquí es que la ciencia política, que es la disciplina que nos une a las personas que estamos aquí en la mesa, ha progresado bastante en los últimos tiempos y una de las, digamos, de las vetas es precisamente la acumulación de datos, ¿no? Datos que estaban ahí, pero que o por falta de financiación o por falta también de mecanismos en términos de informática, pero también en términos de redes y demás, pues no se habían registrado. Yo creo que este es un esfuerzo que va en esa dirección. Como muy bien ha señalado Ferran, es uno más entre otros esfuerzos que se están haciendo y que, en segundo lugar, es un esfuerzo planetario y un esfuerzo que para los estudiosos de América Latina pues nos sirve también para poner la región en el contexto mundial y ver que algunos de los problemas de América Latina pues son compartidos en otras regiones y que cuando a veces señalamos que América Latina está muy mal en determinados aspectos, pues cuando uno ve los mapas que Ferran enseñaba, pues vemos que hay países de América Latina que están en la cabeza, en este caso en integridad electoral. Esta visión comparada pues también creo que es muy rica y sirve para globalizar los problemas, ¿no? Muchísimas gracias a Ferran, por supuesto, que es el que ha venido de más lejos por participarnos de este interesante proyecto de investigación, a Manuel, a Mónica y a Francisco y a todos ustedes por habernos acompañado esta tarde y a Casa de América, lógicamente. Muchas gracias.